Muy bien. Bueno, muy, pero muy buenas noches, amados hermanos. Sean todos bienvenidos a ese estudio de 365 días íntimos con Dios. Un tiempo diario para caminar en la presencia del Señor, escudriñando su palabra con reverencia y dependencia del Espíritu Santo. Damos gracias a Dios por permitirnos estar en este espacio para crecer, ser edificados y estar formados en Cristo. Abramos nuestro corazón porque creemos que hoy, en esta noche, Dios hablará a nuestras vidas. Y toda la gloria, la honra, la alabanza sea solamente para Papá Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que gracias por Amén. acompañarnos. Que la palabra sembrada hoy, en esta noche, produzca fruto en su tiempo. Amén. Hoy vamos a tener el estudio del día número 4, ¿sí? Día número 4 y por ende tenemos los textos que son Génesis capítulo 8 al capítulo 10 versículo 32, Mateo capítulo 4 del 12 al 25, Salmos capítulo 4 del 1 al 8 y Proverbios del 1, capítulo 1 al 20-23. Vamos a orar y entrar en comunión con el Señor. Señor, ordena nuestros pasos, guarda nuestro corazón y habla a través de tu palabra. Habla que estos siervos tuyos escuchan, bendito y glorioso Dios. Perdónanos de todo mal, perdónanos de todos los pecados que nosotros hayamos cometido en el transcurso de este día. Y te pedimos que seas tu Señor, guiándonos, respaldándonos a través de tu hermosa palabra. Que todo orgullo, toda soberbia, toda mente inflada, Señor, se vaya en el nombre glorioso de Jesús y que seas tu Espíritu Santo guiándonos a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy, queridos hermanos, el Espíritu Santo nos va a guiar a un tiempo de restauración y de llamado. En Génesis, en el capítulo 8, vamos a ver cómo Dios trae reposo después del juicio y cómo empieza a establecer ese nuevo comienzo. En Mateo veremos a Jesús iniciar su ministerio público. Aquí es donde empieza el ministerio de nuestro Señor Jesús. También se hace un llamado a los discípulos y lo mejor es que Él empieza a anunciar el reino de Él. Amén. Y en el Salmo aprenderemos a descansar en Dios, aún en medio de la angustia. Y hay un versículo que me encanta allí de este Salmo número 4, donde dice que en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Amén. Y en Proverbios vamos a escuchar la voz de la sabiduría clamando al corazón del hombre. Hoy, Dios, a través de este estudio, en general nos va a recordar que después de la tormenta, Él sigue gobernando y llamándonos a caminar con Él. Así que el Espíritu Santo sea nuestra guía. Amén. Vamos entonces a empezar con Génesis capítulo 8, Reinita. Así que adelante, Génesis capítulo 8. La palabra de Dios dice, y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida, y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes del Ararat.
Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes 10º. Y en el 10º, al primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie. Y volvió a él, y volvió a él, ay, espérame, y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano, tomándola, la hizo entrar consigo en el arca. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde. Y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Y esperó aún otros 7 días y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra. Y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé, diciendo: Sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo, todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él, todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo tipo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocaustos en el altar. Y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón: No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche hasta este tiempo. Amén. Amén. Bueno, seguimos ahí. Capítulo 9. Pacto de Dios con Noé. Rosy, adelante. Pacto de Dios con Noé. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: Fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré,
y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo, He aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perfecto entre Dios y todo ser viviente, y toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. ¿Continuó? Sí, versículo 18. Ok. Embriaguez de Noé. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Y Jafet. Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tierra. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y dijo a sus dos hermanos que estaban fuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven, y dijo, Maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Uf, 950 años y murió. Nada más. Casi 1000 años. Nada más, y nada menos, 950. ¿Ah? Casi un milenio, ¿no? Casi. Bendito y alabado y glorificado sea el Señor, ¿no? Y ahora si por mucho durará una persona 110, por mucho, ¿verdad? 110. No, ¿Cómo ya se han sé. acortado los tiempos? Ahí pueden, donde podemos ver. Capítulo 10. ¿Quién lo va a leer? Dani Yo, está por ahí, Andresito. yo, Hágale, Andresito. dice, Génesis 10, los descendientes de los hijos de Noé. Estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Can y Ujú. Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer, Askenas, Rifat y Togarma. Los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Kitín y Donanim. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Los hijos de Cam, Cus, Misraín, Fut y Canaán, y los hijos de Cus, Seba, Ávila, Sapta, Ramá y Sabteca, y los hijos de Ramá, Seba y Dedán. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso, cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso, cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Acab y Calneb, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehobot, Calab, y Resén entre Nínive y Calab, la cual es ciudad grande. Misraín engendró a Ludín, a Ananín,
a Leabín, a Naftuín, a Patrusín y a Casluín, de donde salieron los filisteos, y a Captorín. Y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Ajet, al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo, al Ebeo, al Araseo, al Cineo, al Arbadeo, al Samoreo, al Semareo y al Amateo. Y después se dispersaron las familias de los cananeos. Y fue el territorio de los cananeos desde Sidón, en dirección a Gerar hasta Gaza, y en dirección de Sodoma, Gamorra, Atma, Seboín hasta Laza. Estos son los hijos de Can por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. También le nacieron hijos a Sen, padre de todos los hijos de Eber, y hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sen fueron Elán, Asur, Arfasat, Lud y Arán. Y los hijos de Arán, Uz, Hul, Geter y Mas. Arfasat engendró a Salá y Salá engendró a Eber. Y a Eber nacieron dos hijos. El nombre del uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano Joctán. Y Joctán engendró a Almodad, Selef, Hazar, Mavet, Gerat. Adorán, Jusal, Diclab, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Ávila y Jobab. Todos estos fueron hijos de Joctán. Y la tierra en que habitaron fue desde Mesa en dirección de Sefar hasta la región montañosa del oriente. Estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé, por sus descendencias en sus naciones. Y de esto se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Amén. Eso. Muy bien. Amén. Gloria a Dios. En el capítulo 8 vimos algo poderoso, ¿no? Y el versículo 1 dice, y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron, ¿qué? Las aguas. Después del juicio, Dios trajo a la vida de Noé, trajo a través del juicio algo que se llama reposo y trajo algo que se llama propósito. Amén. Recordemos que Dios es un Dios de propósitos. Lo Amén. que Él, lo que Él empieza, Él lo termina. Amén. 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 Y Dios se acordó, no significa es que se había olvidado, significa que actuó fielmente. Porque aquí las aguas disminuían y comienza un nuevo tiempo. ¿Sí? Un nuevo tiempo. Dios no abandona a los suyos en medio del proceso. No los abandona. Siempre llega el momento de qué? De su intervención. Siempre. Amén. Y solamente me coloca a pensar en quién yo era, en dónde estaba y cómo el Señor en medio del proceso, como siempre fue fiel. No es que más se haya olvidado de mí, fue fiel al proceso que Él empezó en mi vida. ¿Qué hizo el Señor allí? ¿El Señor se olvidó de Noé? No, no se olvidó, jamás se olvidó de Amén. Noé. Porque lo que Él empezó, Él lo había terminado. Y Él dijo, yo sé el por qué, el para qué, el cómo y el cuándo. Amén. Y algo glorioso que trae esto es que después de haber tanto juicio, después de haber desaparecido absolutamente todo, 150 días, oiga, fueron 150 días de, de este proceso. Estamos hablando de cuántos meses. ¿Cuántos son 150 días, Ahí Rocío? voy, ahí voy, ahí voy. Son 3 meses. Cinco meses, Ah, chico. 5 meses, sí.
5 por 3, 15. Estamos 5. hablando de 5 meses. 5 meses de lluvia continua, lluvia continua, lluvia continua. Es mucho. ¿Ustedes se imaginan 150 meses metidos dentro de un arca? 150 días, perdón, 150 días. Cinco Yo estuve meses. allí en esa arca esperando ver el propósito de Dios en mi vida. No solamente fueron 150 días, fueron 2000, como 2200 y péguele de días dentro de ese arca bajo el proceso divino. Pero Dios nunca se olvidó. Por eso es que el Amén. Señor primero proveyó todo lo que necesitaba para ese tiempo. Todo lo proveyó el Señor. Amén. 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 Del versículo 20 y el 21, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocaustos en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volverá más a Amén. destruir todo ser viviente como he hecho. Amén. ¿Qué hizo Amén. aquí Abraham? Hizo un qué? Un altar. Mm. Perdón, Abraham no, Noé. Noé hizo un altar. Edificó un altar antes de construir qué? Una ciudad. Antes de ir a hacer todas las cosas a nivel de todo lo que Dios le había entregado, él no edificó una ciudad. Así como lo vamos a ver, como lo vimos el día de hoy sobre la tierra, sobre la torre de Babel. La autosuficiencia, el poder, la fama, no. Simplemente construyó un altar. Porque la adoración precede ¿a qué? A la expansión. Solamente recuerdo esto también, de cómo ese proceso de 7 años, el último día, después de salir por esas rejas, simplemente me incliné ante el Señor y le di gracias. Y le dije: heme aquí, envíame a mí". Simplemente un altar en el corazón. Porque Dios bendice al que pone su presencia antes que sus planes. Amén. Eso fue lo que hizo Noé. Porque toda nueva etapa debe comenzar con adoración, con gratitud, no solamente con estrategias. ¿Estrategias qué significa? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a poner? Bueno, cantidad de cosas que yo mismo voy a planificar. Pero si yo primero vivo en gratitud y tengo un corazón de rendición y adoración al Señor, pues entonces vamos por el camino correcto. Amén. Por último, tenemos el capítulo 9 y el capítulo 10. Dios bendice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad ¿qué? Y llenad la tierra. Dios bendice, Dios multiplica, establece orden aún entre las mismas naciones. Y aquí hay algo muy hermoso que se llama el derramamiento de la gracia de Dios sobre Noé, sus hijos, sus familias y sus descendencias. Porque Dios empieza a establecer ese orden y empieza a multiplicar a través de los propósitos de Dios. Amén. Pero así como Dios derramó gracia sobre la vida de Noé y su familia, eso significa que Noé tenía una gran responsabilidad con su propia familia.
porque la gracia no elimina la responsabilidad, la establece. Amén. ¿Qué es la gracia? ¿Alguien sabe qué es la gracia? ¿Qué es la gracia para ustedes, familia? Rocío, Edith, Andrés, Dani. Es el don que tenemos. La gracia es un regalo inmerecido de Dios para con nosotros. Es el derramamiento del favor de Dios para nosotros, dándonos nueva oportunidad, una nueva vida, un nuevo camino, un nuevo inicio, un nuevo proceso. ¿Qué significa la gracia? La gracia es algo que yo lo he recibido y no me lo merezco. ¿Por qué? Porque soy un pecador, porque Ujú. de verdad todas las cosas son tan santas y los regalos de Dios son tan santos y sublimes que yo no me los merezco, porque cometemos errores. Amén. Pero esa gracia lo que hizo Dios con Noé simplemente es establecer una nueva descendencia a través de la multiplicación y fructificándose en unos a otros. Amén. ¿Estamos claros hasta aquí? Así es. Sí, Aquí hay una gran enseñanza, ¿saben cuál es? Que Dios nos da nuevas oportunidades, ¿cierto que sí? Amén. Pero lo más hermoso es que Dios espera que caminemos en obediencia. Eso es lo que Dios espera. Nos ha dado una nueva vida en Cristo. Hemos sido limpiados, restaurados, justificados, limpiados de toda la inmundicia que había en nuestra vida. Porque cuando Dios hace justicia en nuestra vida, significa que ya todas las cosas pasadas quedaron atrás. Así como lo dice 2 Corintios 5:17, de modo tal que si alguno está en Cristo, oiga, si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron, he aquí todo fue hecho nuevo. Nuevo. Amén. Amén, todo se hecho nuevo. El diluvio, 150 días. Toda la tierra fue llena de ¿qué? De agua, completamente. ¿Qué significa eso? Significa que cuando yo me sumerjo en el agua, cuando tomo la decisión de ser bautizado en agua, significa cuando yo me sumerjo en el agua, eso significa muero a mi vieja naturaleza, a mi vieja vida, y cuando salgo de nuevo, significa nazco de nuevo. Es nacer de nuevo, nacer del agua y del espíritu. Amén. Y Amén. empezamos una nueva vida completamente nueva bajo la dirección del Espíritu Santo. Mire qué hermoso mire qué hermoso si los llevamos a este plano. Todo fue destruido y Noé por obediencia fue salvo porque estaba dentro del arca y el arca significa Cristo. Y ahorita a través de, a través de Pablo, que habla en 2 Corintios 5:17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, o sea, es una nueva criatura. Las cosas ya viejas ya pasaron, ya no podemos andar bajo esa vieja naturaleza. Tenemos que vivir Amén. en obediencia, porque es una nueva oportunidad que nos ha dado Dios para disfrutar de sus riquezas. Amén. Amén. Muy bien. Vámonos entonces para Mateo, por favor. Mateo, capítulo 4, del 12 al 25. Esto es algo glorioso. 4 del 12 al 25. Lo va a leer. Edith no puede leer, ¿cierto, Edith? Pues, sí, yo sí puedo leer, pero no me pida explicación porque no. Tranquila, tranquila que no va a pedir ninguna explicación. Adelante, Edith.
Lee pues Mateo capítulo 4 versículo 12. Bueno. mm, Y después, 4, versículo 2, ¿cierto? Versículo 12. Ah, 12 o 2. 12. Ah, bueno. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz de resplandeció luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de Pescadores de hombres. hombres. Ujú. Pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, se le siguieron. Pasando de allí, vio otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejándolo al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y Ujú. recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades, tormentos, los tormentos, los Endemoniados. porque endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó, paralíticos y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis. ¿Cómo se dice ahí? Decápolis. Ah, porque tiene la tilde. Decápolis, de Jerusalén de Judea. Sí, Jerusalén de Judea y del otro lado del Jordán. El Eso. Muy sermón bien. del Hasta ahí monte. nomás, Edith. Hasta ahí nomás. Gracias. Bueno, aquí nuestro Señor Jesucristo empieza e inicia el ministerio del reino. ¿Sí? Y Amén. tenemos el versículo clave, que es el versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha ¿qué? Se ha Aceptado. acercado. Amén. Y esto lo conectamos directamente a Génesis, con Noé. Porque Noé, antes del diluvio, les anunciaba que también les anunciaba la palabra. Y les advertía de lo que se veía, lo que se venía, lo que se avecinaba. Y Jesús, ¿qué les dijo? Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Vengan, vengan a mí, y yo os daré descanso. Les daré reposo. Amén. Este versículo Amén. 17, esto marca el inicio de su ministerio público. Y aquí notamos algo importante, que el mensaje de Jesús era exactamente igual que el que predicaba Juan el Bautista. Porque Juan el Bautista empezó también
a decir en el capítulo 3, versículo 2, y dijo, y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Juan el Bautista era el Amén. que estaba preparando el camino para el inicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y luego Jesucristo vuelve y lo rectifica, vuelve y lo confirma directamente. Amén. 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 Ahora, ¿qué quiere decir arrepentidos? ¿Qué quiere decir arrepentidos? ¿Ah? Que confesemos nuestros pecados y nos arrepentamos de todo pecado que cometimos, porque Él nos perdonó a nosotros. Arrepentimiento genuino, De donde corazón. tiene, Ujú. donde tiene que De haber corazón. frutos evidentes de arrepentimiento. Eso no es simplemente decir, Dios, perdóname ahora mismo, suelto mis lágrimas, me doy golpes de pecho y al otro día vuelvo y hago lo mismo, ¿no? Eso no es arrepentimiento genuino. Arrepentimiento es cuando yo reconozco mi pecado, lo confieso ante el Padre y me aparto de ese pecado. Y viene evidencias reales de ese arrepentimiento, que cuál es tu conversión, la conversión. Por eso dice Jesús, arrepentíos porque el reino de los cielos que se ha Ah, acercado. Amén. amén. Y aquí nuestro Señor Jesucristo, familia, no comienza con milagros, no comienza con ello, sino con un llamado al arrepentimiento. Amén. Y ahora Jesús, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran ¿qué? Pescadores. ¿A quién llama Jesús para esa misión eterna? Llama a famosos, ricos, poderosos, ¿ah? A presidentes, a reyes. A pescadores. Eran personas comunes, común y corriente, ¿sí? Personas humildes, sencillas, trabajadoras. Y aquellas personas que trabajaban en la pesca en aquellos tiempos, era una profesión bastante fuerte, muy dura, pero muy dura, ¿sí? Eso Amén. nos da la enseñanza de que seguir a Jesús implica tres cosas. ¿Qué implica? Primero, dejar lo viejo. Segundo, caminar en obediencia diaria. Y tercero, que el Espíritu día transforme tu vida de gloria en gloria. Algo que a mí me encantó de esta lectura es que el versículo 19, y les dijo Jesús, venid en pos de mí y os haré pescadores de ¿qué? Pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, ¿qué? Le siguieron. Lo más importante aquí es que ellos escucharon la voz de ¿quién? La voz de Que Jesús, Dios la voz de Dios, nos ¿sí? lo siguieron. Escucharon la voz. ¿Lo llevaron a dónde? Al corazón. Y el corazón tomaron la decisión de dejar lo que estaban haciendo. Ellos no sacaron excusas, no, mañana, después, y este quién es. Cantidad de cosas que hoy en día uno les habla de Dios, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y sacan miles de justificaciones. Pero aquí ellos simplemente, ¿qué hicieron? Dejaron sus redes, dejaron lo que estaban haciendo y le siguieron. Pero algo que Dios me dio a mí en revelación es que Dios primero llega a ellos, no ellos llegan a Dios.
Dios primero coloca el querer como el hacer en el corazón de aquellas personas, ese fuerte sentir. Dios prepara esos corazones, prepara ese espíritu para que ellos puedan después tomar la decisión de qué, de seguirle. Ellos no rehusaron, ellos no sacaron justificaciones. Y creo que eso es lo que nos manda nuestro Señor, a eso, que simplemente escuchemos, lo llevemos al corazón y lo obedezcamos. Esas tres cositas. Y esas tres cositas nos llevan a que nosotros podamos vivir en plenitud en el Espíritu. Amén. ¿Estamos claros hasta aquí, Rosy, Edith, Andrés, Amén. Dani, Amén. Reinita? Amén. Sí. Gloria a Dios. Amén. Ahora Amén. vamos a leer el Salmo, por favor. Quiero antes de ir al Salmo, quiero hablarles del versículo 23, ¿sí? Ahí por último. Y recorrió Jesús toda Galilea. Vamos a ver aquí los tres aspectos principales del ministerio público de Cristo, ¿ok? ¿Cuál fue el ministerio de nuestro Señor Jesús? Fueron tres. Primero, enseñando. Él andaba enseñando. Por eso era el maestro de maestros. Era el rabí. Segundo, predicando. ¿Qué significa predicar? ¿Será llevar palabras infladas, No. emocionales? Predicar significa llevar las buenas nuevas de salvación. Es llevar esas palabras de gracia y favor de Dios para nosotros. Por eso Jesús decía, arrepentíos. Él dijo, arrepiéntase. Él no fue a predicar allí un sermón de prosperidad o un sermón de sanidad o un sermón de milagros. No, predicando las buenas nuevas, las buenas noticias de qué? De salvación. Y el tercer aspecto principal del ministerio de nuestro Señor Jesús es sanando. Y aquí confirmamos este versículo mesiánico de Isaías, capítulo 61, versículo 1. ¿Sí? Isaías 61, que yo se los leo. Isaías 61, 1 al versículo 2. Y dice Isaías, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar ¿qué? Buenas Buenas. nuevas. Oiga, buenas nuevas. ¿A quiénes? A los abatidos. A vendar los quebrantados de corazón. Y ya leímos todas las bienaventuranzas de Jesús, ¿verdad? A Amén. publicar libertad a los cautivos. ¿Cuáles cautivos? A los cautivos que están físicamente. Sí, también, si creen de corazón. Pero esa libertad a los cautivos de espíritu, a los que están allí con ataduras, con cadenas espiritualmente. Y a los presos, apertura de la cárcel. Amén. Y a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. ¿Fue cumplido? Fue cumplido ese versículo profético mesiánico. Amén. Amén. Enseñar, predicar y sanar. Fue el ministerio de nuestro Señor Jesús. Enseñar, predicar y sanar. Él no vino a nada más. Él no vino a traer emocionalismo. Él no vino a pedir diezmos, ofrendas, mucho menos eso. Él vino simplemente a que le conocieran,
Porque si le conocemos a Jesús, conocemos al Padre. Y mientras nosotros conozcamos al Padre, es porque ya somos hijos de Dios, ya tenemos una Amén. identidad. Amén. Muy bien, Amén. ahora sí, era importante tomar ese puntico, Rocío, bien. Edith, Andresito, Dani. Genial, gracias. Vámonos al Amén, Salmo, amén. por favor. ¿Salmo qué? 4. El uno al otro. Adelante, Rocío. Es un Salmo salmo 4 muy del 1 al... precioso. Sí, oración vespertina de confianza en Dios. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed, pues, que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamaré. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En ¿En paz, qué me acostaré? en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Amén. Jehová, me Me haces vivir haces confiado. vivir confiado. Wow. El Salmo 5 es una oración matutina, pero mire cómo el salmista, el rey David, cómo cierra el día con broche de oro. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Amén. Y es una oración vespertina de confianza. ¿En quién? De confianza en Dios. Amén. Dios nos enseña una cosa, que la paz verdadera no depende de las circunstancias. No, la paz no viene de lo externo. Mm, mm. La paz no viene del dinero, de las riquezas, de un buen trabajo. Eso no. Solamente de una cosa depende esa paz, de confiar en Dios. Amén. De confiar en Dios. Porque nosotros en medio de la ansiedad, de la incertidumbre, de quizás de la enfermedad, de la desesperación, eh, tenemos que ir en oración, confiados en el Señor. ¿Sí? Por eso dice el versículo 1: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar, ten misericordia de mí y oye qué, y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia, amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? ¿Por dónde estaba pasando el rey David? ¿Verdad? El rey David sufrió mucha persecución. Tuvo guerras a nivel espiritual y a nivel físico, pero él siempre descansaba en Dios. Descansar en Dios. Familia, descansemos en Dios. No confiemos ni en un psiquiatra, ni en un psicólogo. Está bien, tienen sus profesiones y no está mal que acudamos a ellos, ¿verdad? Pero siempre he dicho que tenemos un médico de médicos, un psicólogo de psicólogos, el mejor psiquiatra del mundo. Tenemos aquel Dios, ese ser extraordinario que nos provee, nos sustenta, nos cuida, nos guía, el que nos da poder de lo alto para que nosotros no dependamos de las circunstancias del mundo externo, sino solamente de la sabiduría divina que parte de Dios. Amén. Amén. Si Dios
Si Dios es conmigo, ¿quién contra quién? ¿Quién contra nosotros? Ujú. No hay nadie que nos pueda separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Amén. Porque Jesús es la paz. Jesús es el príncipe de la paz. Si soy un hijo de Él, si pertenezco a su reino, no tengo que tener miedo. Porque una ovejita siempre va a confiar de la voz de quién? De la voz de su pastor. Porque Él le Amén. guía, porque le cuida, porque le sustenta. Y lo mejor es que le da los mejores pastos. Así que familia, coloquémoslo todo en manos del Señor, Señor, lo que tú quieras. Llévese en su corazón Romanos 8:28, se lo regalo. Llévelo, ¿sí? Porque todas las cosas que nos pasan nos ayudan a bien, todas. Amén. Amén. Para aquellos que son llamados bajo un propósito divino. Así que, ¿estamos pasando por un mal momento? Señor, ¿qué quieres hablarme a través de este momento? Estoy pasando por un momento de enfermedad, Señor. Quiero descansar en ti. Mi fe, mi mirada, mi corazón está puesta en ti. Eso significa confiar en Dios. Amén. Vámonos para Proverbios capítulo 1, versículos 20 y 23. Reinita, Proverbios. Proverbios capítulo 1, 20 y 20, del 20 al 23. Ujú. Dice la palabra de Dios. Clama en los principales lugares de reunión. En las entradas de las puertas de la ciudad dice sus corazones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Bello, precioso y divino esos versículos, ¿no? La sabiduría clama en las calles, alza su voz ¿en dónde? En las plazas. ¿Cuál fue el primer aspecto que el Señor, el primer aspecto del ministerio público de nuestro Señor Jesús? ¿Cuál era? Enseñar, ¿no? Enseñar. Enseñanza. Ujú. La segunda, Predicar. predicación. ¿Sí? Ujú. Y la tercera, Sanar. sanidad. ¿Qué dice acá el versículo 20? La sabiduría clama en las calles, alza su voz. ¿En dónde? En las plazas. Y era lo que hacía nuestro Señor Jesucristo. Siempre alzar su voz en todas las plazas. Porque era la sabiduría divina. Porque de su boca solamente salían palabras divinas. ¿Palabras de qué? Palabras de amor, de compasión, de misericordia, de librarte. Eso salía el Señor. Dice, clama a los principales lugares de reunión. Aún desde los 12 años, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo ya estaba siendo reconocido dentro de los mismos templos religiosos de los fariseos, de los escribas, y se maravillaban de la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo. Aún en esa reunión, él, de 12 añitos, allí dentro de los lobos. Amén. 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 Versículo 22.
¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Los burladores desearán el burlar y los insensatos aborrecerán la ciencia. A mí me encanta un versículo de Jeremías 9, 23 y 24. Jeremías 9, 23 y 24. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico no, ni el valiente en su valentía, ni el rico en sus riquezas, sino que se alabe el que se haya de alabar en conocerme y en entenderme que yo soy Dios y eso quiero, dice Jehová de los ejércitos, dice Dios. Pueden haber tantas personas sabias en este mundo, pueden haber personas poderosas, valientes, ricas, ¿cierto? Pero el Señor dice, jáctese de conocerme. Jesús le dijo a los escribas y a los fariseos, se los dijo claritico, hipócritas, porque solamente tenían sabiduría terrenal, mentes infladas, tenían mucho conocimiento, pero una religión, una religiosidad totalmente vacía. Y esas personas fueron los que se burlaron ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Cierto que se burlaron de él? Sí, se burlaron. Aún el vestido de nuestro Señor Jesús lo echaron a la suerte. Los insensatos aborrecerán ¿qué? La ciencia. Y hoy simplemente uno les dice a alguien, le dice a alguien, hey, vamos, ¿tú has leído la Biblia? ¿Te regalo la Biblia? ¿Qué te dicen de eso? Pues estás loco. A mí no me interesa eso, ¿cierto? Llegará el momento donde querrán escuchar la palabra de Dios y no va a haber quien se las anuncie. Ninguna. Amén. Amén. Y dice el 23, volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber que mis palabras. Volveos a mí, volveos a mi reprensión significa, hey, arrepiéntete, arrepiéntete, porque el reino de los cielos se acerca. Porque lo único que desea el Señor es derramar su espíritu sobre nosotros. Ese espíritu de poder, ese espíritu de luz, ese espíritu que nos guía a toda verdad. Va a derramar ese espíritu donde solamente hay amor, bondad, benignidad, fe, gozo, paz, paciencia, mansedumbre y templanza. Son 9 virtudes del Espíritu Santo habitando en ti. Se llama la plenitud y la llenura del Espíritu. Wow. Rosy, ¿quieres recibir ese derramamiento del Espíritu del Señor sobre tu vida? Claro. ¿Cierto que sí, Rosy? Andresito, Dani, ¿m? Amén. Edith, ¿quieren Amén. recibirlo? Amén. Simplemente volvamos al Señor. Vamos al Señor. No desde un punto religioso, no, eso no nada sirve. Solamente hay un solo camino. Hay una verdad y hay una vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de nuestro Señor Jesucristo, que es la imagen de Dios invisible. Así que, amada familia, creo que quedó claro este hermoso y maravilloso estudio, donde solamente tenemos que seguir obedeciendo a Dios a través de las nuevas oportunidades. Segundo, arrepintámonos y creamos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Confesemos con nuestros labios y digámosle, Señor, tú eres mi Señor y mi Rey. Tú eres mi único Dios. Es mía, Señor. Declaro que tú eres el Hijo de Dios y que solo tú me puedes dar vida y que solo tú eres mi esperanza, mi refugio, mi castillo, mi roca firme. Amén. Amén. Entendamos que solamente en Cristo podemos descansar. En Él tenemos regocijo. En Él tenemos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué? Porque Jesús es la gracia. Jesús
es la luz. Jesús es ese amor inagotable para nosotros, esa fuente de agua viva, donde nosotros vamos, bebemos de él y jamás vamos a tener sed. Amén. Amén. Y por último, entendamos que a través de Proverbios podemos ver la palabra de nuestro Señor Jesucristo anunciada a todas las naciones. Él es un Dios de justicia y es un Dios de amor. En el nombre de Jesús. Amén. Así Amén. que, amada familia, gracias por acompañarnos en 365 días íntimos con Dios. Pido a Dios que sea Él derramando esa gracia, ese favor en sus corazones. Que esa palabra implantada allí dé fruto al 30, 60 y al 100%. Que sea el Espíritu Santo llenándolos de poder y de sabiduría y que les guíe siempre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así Amén. que mil bendiciones, amada familia. Nos vemos mañana con la gloria de Dios a las 6 de la mañana para seguir este encuentro íntimo a través de su palabra. Amén.